Bien, les decía que hoy día vamos a chequear el modelo de referencia OSI. ¿Qué significa OSI? OSI viene del inglés ISO, ¿no? International Standard Society, ¿no? O en español, Organización de Estándares Internacional, ¿no? Si ustedes han escuchado hablar de calidad, por ejemplo, han debido escuchar la ISO 9001, o si hablamos de seguridad informática, la ISO 27000, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crea esta organización? Es estándares que nosotros deberíamos seguir, ¿no? En el caso del modelo de referencia OSI, eh, voy a hacer alusión a lo que pasaba en los años 60, 70, que en su momento mm, no había una normalización en lo que se refiere a la parte de conectividad, especialmente en lo que es cableado e interfaces, ¿no? ¿Qué resulta en eso? Resulta en una multitud de estándares, una multitud de conexiones que deberíamos tener, por ejemplo. Y por dar una idea, digamos, si su central era Panasonic, su teléfono tenía que ser Panasonic y hasta el cable tenía que ser Panasonic, si no, no funcionaba. Entonces, esto se hace más evidente, problemático cuando empiezan a hacerse las primeras redes de computadoras, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de IBM, todo tenía que ser IBM, desde el servidor hasta los terminales. Si hablamos de cualquier otro tipo de conexión, digamos, tipo NEC o Macintosh, etcétera, no podíamos conectarnos prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la OSI hace referencia a un modelo de capas, ¿no? Este modelo de capas estaría trabajado en 7 niveles, ¿no? Que viene desde la capa uno, que es la capa física. En esta capa nosotros lo que vamos a hacer es justamente analizar todo lo que se refiere a la parte de cableado, ¿no? Lo que es el manejo de estándares de conectividad, desde lo que son el reconocimiento de cómo va a ser un cero y un uno, hasta lo que sería las potencias, voltajes, la intensidad de campo, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la conectividad a nivel físico, ¿no? Es así que a este nivel nosotros vamos a reconocer como los datos tipo bit, ¿no? ¿No? Entonces reconocemos los bits a nivel de la capa física. En la segunda capa nosotros vamos a trabajar con lo que es el enlace como tal de datos, ¿no? Entonces, esta capa lo que nos va a hacer es una conexión punto a punto. Es decir, nosotros trabajaríamos directamente con la red, en este caso, por ejemplo, del hub al equipo terminal, o una conexión entre routers, ¿no? Entre dos routers, donde va a haber un cable de fibra óptica, por darle una idea, ¿no? Entonces aquí ya los bits se organizan y son reconocidos, ¿no? Ahí vamos a hablar de lo que se denominarían tramas, ¿no? Entonces una trama no es más que un arreglo de bits que va a tener un inicio y un fin. Y vamos a poder realizar algunos procesos básicos como lo que es, por ejemplo, manejo de errores, etcétera, ¿no? En esta capa nosotros reconocemos la terminal como tal, ¿no? Identificamos, por ejemplo, si vamos a ir por Wi-Fi o Ethernet y vamos a trabajar directamente también con lo que es la velocidad, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a sincronizar, ¿no? Vamos a tener una capa de control de enlace.
Estas dos se trabajan directamente con lo que sería el manejo de el tipo de red que estamos utilizando, ¿no? Ahora, en la capa de red ya tenemos una organización interna, lógica, que nos va a indicar el direccionamiento, ¿no? La capa de red entonces maneja lo que es el direccionamiento. Esencialmente lo que le da es un valor lógico a cada uno de estos terminales de red, ¿no? Dando una dirección, ¿no? Por ejemplo, una dirección IP. Este direccionamiento es importante porque nos va a indicar también la ruta, es decir, por dónde ir, ¿no? Mientras que la capa de enlace nos daba la calle, en esta capa nos dan el sentido por donde nosotros podemos ir, ¿no? Sobre ello viene lo que sería la capa de transporte. Nuestra capa de transporte ya va a organizar sus bits en la información directamente cortándola en pedacitos, ¿no? Y esos pedacitos de información que tienen un inicio y un fin también, obviamente, que van a ser luego transportados, de ahí su nombre, transporte, va a ser manejado la capa de paquetes, ¿no? Entonces ahí lo interesante es que nosotros ya, dependiendo del contenido que nosotros vamos a transmitir, ya podemos priorizar, ¿no? Entonces, esta capa esencialmente lo que hace es priorizar y manejar lo que es la diferenciación de lo que se está llevando, ¿no? De ahí, entonces, viene la siguiente capa, a la cual vamos a llamar capa de transporte. No, pero y sobre la capa de transporte viene la capa 5, que es la capa de sesión. Entonces, la capa de sesión lo que establece es una conexión punto a punto, directamente de un extremo al otro, de tal manera que nosotros tendríamos la posibilidad de identificarnos con el terminal remoto, ¿no? De ahí se denomina entonces capa de sesión, ¿no? Un ejemplo claro es cuando ustedes se conectan a Internet a su correo electrónico o manejan lo que es una autenticación en este Zoom, por ejemplo, que estamos manejando ahorita, ¿no? De tal manera que podamos identificar quién está conectado, ¿no? Sobre ello, los datos se pueden manipular y mostrar de distintas formas, ¿no? Ahí tendríamos entonces lo que sería la capa de presentación, ¿no? Entonces, aquí directamente la unidad de datos es propia de cada sistema operativo, de cada protocolo, etcétera, ¿no? Entonces ahí hablamos de una capa de presentación, ¿no? Algo que resulte evidente, por ejemplo, es trabajar en modo texto o trabajar en modo gráfico, ¿no? En este momento estamos viendo una aplicación en modo gráfico, ¿no? Pero nosotros tranquilamente podemos abrir una aplicación en modo texto, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando yo abro la línea de comandos, desde mi línea de comandos yo puedo trabajar directamente, por ejemplo, lo que sería una aplicación, ¿no? Por ejemplo, puedo abrir aquí el bloc de notas. Ahí estamos en Windows, ¿eh? Es mucho más evidente cuando trabajan en Linux, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí vendría ya encima lo que es el sentido mismo de trabajar en red, ¿no? Que sería nuestra capa de aplicación, ¿no? Entonces, la aplicación no es más que darle sentido a nuestra comunicación en red, ¿no? Entonces, por eso se dice que es la última capa del modelo OSI, la que interfaz con el usuario mismo hace. Entonces ahí tendríamos las 7 capas del modelo OSI, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunican entre capas, no?
nosotros tenemos efectivamente todas estas capas que hemos comentado hace un rato y lo podemos trabajar directamente sobre una interfaz, ¿no? Sin embargo, cada capa como tal solamente se puede comunicar con la capa del mismo nivel, ¿no? Eh, Es así, por ejemplo, que si nosotros hablamos de una comunicación entre capas del mismo nivel, por ejemplo, digamos, si hablamos de una comunicación entre capas de transporte, ¿no? Entonces, esta comunicación la vamos a denominar protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser un protocolo? Simplemente en OSI, en cualquier modelo de capas, va a ser una comunicación entre capas del mismo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a comunicar dos capas de transporte, sería un protocolo, ¿no? Ahora, si nosotros trabajamos sobre capas adyacentes, es decir, capa 5 y 6, capa 4 y 3, capa 5 y 4, etcétera, etcétera, ahí hablamos de lo que sería la comunicación jerárquica y a esta la vamos a denominar servicio, ¿no? Entonces, el servicio, en el caso de TCP/IP, no va a ser más que la interacción o la comunicación entre capas del, adyacentes, ¿no? De niveles distintos, pero en la misma interfaz, ¿no? Entonces, esta comunicación que tendríamos entre estas dos capas la vamos a denominar servicio. ¿Okay? Entonces repetimos, servicio será la comunicación entre capas adyacentes en el mismo dispositivo y el protocolo va a ser la comunicación entre capas del mismo nivel, pero en distintos dispositivos. Ok, aquí hay un ejemplito, más o menos para que nos ubiquemos. A ver, empezaremos en lo que es la capa física, ¿no? Que son todas las conexiones como tal, ¿no? Entre distintos dispositivos. La capa de presentación, pero iremos por niveles mejor. La capa de enlace de datos va a ser la conexión punto a punto, hemos dicho acá, ¿no? Estableciendo que con esta interfaz se va a conectar. La capa 3 sería la capa de red que nos va a decir por dónde nosotros estamos yendo, fíjense las flechitas, ¿no? Por dónde podemos ir. La capa de transporte que hemos simbolizado aquí con un camioncito, que nos va a decir qué es lo que estamos llevando. La capa de sesión que va a establecer la comunicación entre esta computadora y esta otra de acá, por ejemplo, entre los dos extremos de la comunicación de red. La capa de presentación, que nos va a decir cómo va a estar ordenado la información, cómo se va a mostrar, por ejemplo, de esta manera o de esta otra manera. Y finalmente la capa de aplicación que le da el sentido como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo la parte de ofimática para dar una idea. Ok, entonces esa sería nuestra clase de hoy día y me disculpo una vez más por el hecho de tener que hacer una clase tan cortita, ¿no? Que apenas unos 15 minutos, 20, porque como les comentaba a los compañeros que están comunicados antes, nos han convocado, en media hora tengo que estar en la industrial.
Y bueno, vamos a ver de poder conectarme un mejor internet tanto a la carrera como a la escuela como tal. Para eso es más o menos la reunión, ¿no? Y que tal vez supuestamente podamos volver a clases semipresenciales, ¿no? Si es así, bueno, bienvenido, ¿no?